Muy bien, entonces para trabajar la práctica de física 3 de esta semana es muy sencillo. Entramos a esta página, fet.colorado.edu, y aquí en simulaciones de física buscamos electricidad. Entonces aquí ven que están todas seleccionadas, quitémoslas todas y pongamos solo electricidad de circuitos. Es esta, cargas y campos. Bueno, pues la abrimos y ahí está. Ese es el espacio, ¿verdad? El espacio vacío, no hay nada. Pero entonces vamos a agregar una rejilla, una cuadrícula para medir. Noten que se pueden poner valores. Si se dan cuenta, aquí me dice cuánto es un metro, ¿verdad? Esta distancia. Entonces se dan cuenta que cada línea gris gruesa está a cada medio metro. Entonces, para la primera parte, que vamos a obtener qué tipo de relación hay entre el campo eléctrico y la distancia, vamos a agarrar una carga puntual. La ponemos aquí. Pongámosla justo en el vértice de dos líneas grises gruesas. Entonces ven cómo se produce este campo magnético, solo de manera ilustrativa, ¿no? Yo puedo, campo eléctrico, perdón, cómo se produce este campo eléctrico. La intensidad de blanco de las flechas es la magnitud del vector. Por eso es que algunas se miran como más oscuras que otras, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a colocarnos aquí al principio. Y ahí tenemos una carga de un nanocoulomb en esa posición. Y lo que podemos medir es el voltaje, usando este sensor de voltaje. Más adelante vamos a ver nosotros que el voltaje está asociado con la función de energía potencial y por esa razón tiene mucho que ver también con el campo eléctrico. Pero por ahora solo vamos a medir el voltaje así como tal y van a tener que ir midiendo en cada una de esas líneas grises, intersecciones. Entonces, por ejemplo aquí, me coloco en esta intersección con mucho cuidado, mido 18.8. Entonces, si me permite, vamos a crear una nueva página. Entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros es la posición, está en metros. Vamos a dejar un espacio para una posición extra que vamos a obtener. O si quieren, lo agregamos después. El voltaje, que está en volts. ¿Vale? Entonces sabemos que en la posición de 0.5 metros nos dio un voltaje de 18.18 volts. Bueno, ya saben que vamos a ir de medio metro, así que nos podemos ir de una vez así. Excel entiende. Entonces vamos aquí y vámonos hasta los 5 metros. Hasta ahí está. Es la cantidad de lecturas que vamos a hacer. Entonces aquí nos movemos a la siguiente línea gris oscura, o sea, la gruesa. Ahí, siempre sobre la misma horizontal. Nos dio 9.092. 9.092. Y me voy a la siguiente, que es 5.997. Si tienen dudas si van por la distancia correcta, aquí tengo que estar a 1,5 metros de la línea donde está la carga. Pueden jalar esta cinta métrica, ¿verdad? La colocan aquí encima de la carga y miren a qué distancia están. Y vemos que estamos cabal a 149, o sea, 1.5 metros, ¿verdad? Solo es para que tengan la idea. Entonces, estamos aquí. Bien. Ahora vamos a la siguiente marca. Está acá. Ahí tenemos 4.528. Vamos a la siguiente. 3.614. A la siguiente. 3.007 volts o voltios. 2.574. Vamos a la siguiente. 2.255. 1.999 y finalmente 5. 1.801. Va. Entonces, solo para que sepan conceptualmente qué es esto. Como estos voltajes, energía potencial, es qué tanta energía potencial tiene una partícula si yo la pusiera en ese punto donde yo estaba midiendo. Se cuenta que cuando estoy cerca de la carga, me marca, por ejemplo, 18. Es muy cerca de la carga, me marca 18, que dice que tiene mucha energía potencial. Imagínense como una montaña. Si yo suelto una partícula ahí, va a acelerar porque la montaña la está haciendo descender como por una rampa, ¿verdad? Y mientras más lejos estoy, esas alturas son menores, por eso que los números son menores. Me voy alejando de la montaña. Eso es lo que significa el potencial, pero yo quiero el campo eléctrico. El campo eléctrico me dice en cualquier punto qué fuerza es la que me empuja para alejarme. Entonces viene dado por la pendiente.
qué tanto está cambiando el voltaje de un punto al siguiente. Por supuesto que eso se calcula con una derivada, pero como lo estamos haciendo aquí ahorita experimentalmente, yo lo que les invito es a que calculemos la pendiente. Ahora tenemos aquí la función voltaje, que depende de la función posición. Entonces vamos a calcular la pendiente. Otra cosa, otro elemento importante que tiene el campo eléctrico es que tiene un signo menos al principio, porque si yo tengo una altura más alta, digamos esa de 18 volts, y tengo una altura un poco más baja, la de 9 volts, quiere decir que tengo una rampa descendiente, me empuja hacia afuera. Entonces por eso tiene que tener un signo menos de dirección. Entonces para calcular eso sería menos la pendiente. Recuerden que la pendiente es y final menos y inicial dividido x final menos x inicial. Entonces, esto que está aquí es una aproximación del campo promedio. El campo lo vamos a medir en volts partido metro, que es lo mismo que Newton partido Coulomb cuadrado. Lo copiamos para todas, ahí, doble clic. Pero como ahora tenemos esa distancia de 1 a metro y medio, este campo ¿a qué punto corresponde? El punto en X más adecuado para referirse a él es el promedio entre 1 y entre punto 5 y 1, ¿verdad? Entonces por eso voy a agregar una columna más. Voy a poner la distancia promedio. Y básicamente vamos a sacar el promedio, en la fórmula promedio, entre este y el anterior. Entre este y el anterior. Entonces ahí está, ¿sí? Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tenemos que hacer, lo que ustedes y yo tenemos que hacer para obtener la relación entre el campo y la distancia es graficar esto. Entonces vamos con un gráfico de dispersión. Ahí está, ¿verdad? Esto es campo eléctrico versus posición. ¿Qué tipo de relación es esa que ustedes están observando? ¿Verdad? Según la teoría, debería ser un inverso cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es agregarle una línea de tendencia. Y como Excel no tiene relación de inverso cuadrado, le podemos poner una potencial. Eso quiere decir que el exponente debería ser un -2, ¿verdad? Y veamos si se cumple. La ecuación y r cuadrado. Veamos aquí. ¿Ven? El exponente. -2.06. El hecho de que haya quedado -2.0 es bastante ilustrativo de que eso respeta la ley de Coulomb, ¿verdad? Muy bien, esa es la primera cosa que observamos. Y la segunda cosa es que podemos saber de qué tamaño es la carga eléctrica. Porque esa constante que ustedes ven aquí, esa constante de 9.779, es 1 partido 4 pi epsilon 0 por la carga. Entonces multipliquemos ese valor por 4 pi epsilon 0. O sea, sería 9.7798 por 4 por pi, así se pone pi en Excel, por epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Menos 12. Se entiende Excel que eso es un por 10 a la menos, por 10 a la, ¿sí? Le damos y al calcular esto me debería dar la carga que vimos en la animación, que es un nanocoulomb, ¿verdad? Le damos y ahí está, 1.08 por 10 a la menos 9, que es con un 9% de error, un nanocoulomb, ¿verdad? Entonces ahí está, esa es la primera parte. Luego, lo que les pido que hagan, vamos a hacer 3 experimentos en total. Lo que haríamos sería el mismo procedimiento, pero ahora en una segunda instancia, vamos a agregar más cargas. Vamos a agregar 5 cargas de un nanocoulomb en el mismo punto. Entonces aquí tenemos esta, colocamos otra, van 3, 4, siempre procurando que esté en el mismo lugar, y 5. Entonces ahora tenemos una carga de 5 nanocoulombs. Repetimos el procedimiento, repetimos para ver si es inverso cuadrado. Y al multiplicar la constante de afuera por 4 pi epsilon 0 nos debería quedar ahora 5 nanocoulombs. Solo es para confirmar que es un método para obtener la carga puntual. Y por último, el tercer experimento consiste en analizar la línea infinita de carga. Bueno, la línea infinita de carga, para construirla tendríamos que construirla un poquito manualmente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto, vamos a tomar estas partículas y las vamos a colocar en cada punto de la en cada punto de la recta vertical. Ahí están las 5, ¿qué ver? Sí. Entonces vamos a ver, aquí tenemos ponemos uno en una más arriba, ponemos otro en el vértice que está inmediatamente arriba. Por supuesto que esto no es continuo, ahora eso todavía es discreto, pero no hay otra forma de hacerlo así con esta animación.
vamos a ir poniendo cargas en esta línea y vamos a ir llenando, llenando, llenando hasta que lleguemos hasta arriba, hasta el final. O sea, vamos a ir siendo agregando, agregando hasta llegar hasta aquí arriba y lo mismo agregando hasta aquí abajo, ¿verdad? Cuando ya tengamos nuestra línea, pues nuestra pseudo línea infinita de carga, vamos a repetir el procedimiento y vamos a volver a medir el campo en estos puntos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en clase y a lo que está en el libro, esta función de campo debería ser solo proporcional al inverso cuadrado. Yo ya hice una, la tengo aquí en esta otra pestaña, y al hacer eso me debería quedar una potencia menos 1, que es esta que está aquí, menos 1.44. Yo lo hice cada dos cuadritos de la cuadrícula, por eso creo yo que me quedó tan grande el 1.44. Les invito a ustedes a que lo hagan de cuadrito en cuadrito de la cuadrícula y debería de mejorar. Y ahora, ¿a qué sería igual este número de afuera? Este 86.17. Vayan a ver a su guía, a la fórmula correspondiente al campo eléctrico de una línea infinita y se van a dar cuenta que ese número está relacionado con lambda, la densidad de carga. ¿Y cuál es la densidad de carga? Pues la pueden obtener. Como tienen un nanocoulomb en cada cuadrícula y cada cuadrícula tiene, quiero ver cuántos hay por metro, 1, 2, 3, 4, 5, hay 10 cuadrículas por metro. Ahí pueden ustedes sacar la densidad, ¿verdad? Es un nanocoulomb por centímetro, que sería lo mismo que, bueno, ahí pueden hacer ustedes la conversión, un nanocoulomb por centímetro, entonces lo convierten a nanocoulombs por metro, ¿verdad? Y con eso ya obtendrían ustedes la densidad lambda y la pueden comparar con la que les dice Excel. Básicamente ese es el experimento de esta semana. ¿Y cómo vamos a trabajar nuestros experimentos de física 3? Siempre va a ser igual. Cada quien en forma individual mide lo que se les pida medir, en este caso estos 3 experimentos, y luego se juntan con su grupo, con su trío o el grupo que tengan, para elaborar el informe. O sea, los datos tienen que estar en triplicado, ¿verdad? Entonces, para que pueden comparar los datos entre los 3, pero se entrega un único informe. Entonces, en el informe siempre tienen que venir como que los 3 sets de datos de los miembros del grupo y se entrega un solo documento en Canvas.